las telecomunicaciones y tecnologías de la información. Y quiero dar inicio agradeciéndoles por acompañarnos en esta jornada para abordar un tema clave, especialmente en todo lo que tiene que ver con exportaciones y con el comercio global, que son la sostenibilidad y el impacto que tienen sobre estas las certificaciones verdes. Hoy tenemos el privilegio de contar con Lina Rendón. Ella es asesora normativa digital en Cometa Azul, una consultora agroambiental que apoya a sectores productivos tanto en Colombia como en toda Latinoamérica, aplicando diferentes servicios tecnológicos y conocimiento en beneficio a los procesos sostenibles. Lina ha trabajado por más de 20 años en empresas ofreciendo servicios para diferentes sectores productivos, empresas pequeñas hasta grandes multinacionales, asesorando en todo lo que tiene que ver en el camino de estas hacia la sostenibilidad. Lleva más de 6 años haciendo este tipo de asesorías y 20 años en el sector agrícola. Antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes un breve video para introducirnos al tema de hoy. En un mundo cada vez más consciente del medio ambiente, las certificaciones verdes se han convertido en un sello de garantía para productos sostenibles en el comercio internacional. Certificaciones como Rainforest Alliance, Global Gap y Fairtrade aseguran que los productos cumplan con estándares rigurosos de sostenibilidad, desde la protección de los ecosistemas hasta el bienestar social. Las certificaciones verdes no solo protegen el medio ambiente, sino que también abren puertas a nuevos mercados. Solo para tener una idea, las empresas que cuentan con este tipo de certificaciones ven un aumento promedio del 20% en sus exportaciones. En el mercado global, contar con una mirada verde es la clave para un comercio responsable y exitoso. ¿Está tu empresa lista para dar el siguiente paso hacia la sostenibilidad? Descubre más en www.bwaste.com y www.cometazul.com. Buenas tardes, Lina, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, María Aurelia. Buenas tardes también a toda la audiencia que nos acompaña de diferentes partes. Muchas gracias a ti por la invitación. Uh-huh. Para comenzar, Lina, en este webinar, nos gustaría conocer un poco más sobre el contexto general de qué son las certificaciones verdes y qué importancia tienen para el comercio internacional, sobre todo para las empresas que exportan servicios agropecuarios. Entonces, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo ha cambiado la demanda de productos certificados en los mercados internacionales en los últimos años? Y en ese sentido, ¿qué rol juegan las certificaciones verdes? Ok, claro. Mira, pues ha habido un cambio bien interesante más o menos de unos 15 años hacia acá y con mucho más fuerza de unos 10 años, digamos, desde hace unos 10 años hacia acá. Porque hay, digamos, una conciencia diferente de lo que el consumidor prefiere, de lo que el consumidor busca al momento de obtener un producto o servicio, y de lo que busca también cuando se habla de un producto comestible, de un alimento. Entonces, pues hoy tenemos una generación de consumidores muchísimo más informados y orientados hacia temas de sostenibilidad, hacia temas de conservación de medio ambiente, con sistemas, digamos, con una conciencia muy diferente de los alimentos que vamos a consumir. Entonces ahí entra una cantidad de regulaciones y de conciencia también, que es donde tiene, digamos, la intervención todos los sellos verdes o las normas orgánicas y demás, precisamente porque el mismo mercado, los mismos consumidores ya tienen una, digamos, una necesidad puntual. ¿Eso qué hace también? Que los países a nivel de las regulaciones establezcan también frente a los productos que van a importar en sus diferentes mercados, que haya una conciencia clara de ese proveedor frente a lo que está produciendo, cómo lo produce y realmente cuáles son sus prácticas agrícolas en cuanto a inocuidad y conservación del medio ambiente. Entonces ahí entra un tema de lo que es un consumidor mucho más informado de lo que quiere, digamos, como para su vida en la cotidianidad. Mucho más informado y a la vez, como decías tú, mucho más exigente. Y Más ahora, exigente también.
¿sí? Ujú, En el tema de las certificaciones verdes, de hecho en el video lo vimos, aparecen tres como que pareciera ser las principales o las más relevantes para el tema de exportación, que son ujú. Rainforest Alliance, Global Gap y Fairtrade. ¿Tú nos podrías comentar un poco de qué se trata, en qué se diferencia una de otra? Claro. Mira, sí, digamos que aparte de estas tres, pues hay una cantidad de normatividad o de estándares que abordan diferentes temas. Estas tres, digamos, cada una tiene algo común y es que todas buscan un estándar, buscan estandarizar, buscan dar sostenibilidad, pero cada una tiene su enfoque propio. Si hablamos, por ejemplo, de Rainforest, Rainforest siempre se ha caracterizado por ser una norma de lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, con la conservación de los ecosistemas, medio ambiente y de la responsabilidad social frente a lo que hacen los productores con las personas que tienen a su cargo. Es decir, que hayan contratos laborales justos, que hayan buenas prácticas de contratación, que no haya explotación de mano de obra o mano de obra infantil, trabajos forzosos, digamos que hayan procesos de esclavitud o demás. Entonces, digamos que la norma tiene esos dos enfoques en general, siendo como su eje central o su bandera el tema de conservación de medio ambiente, si hablamos de Rainforest. Cuando hablamos de Ujú, Global Gap, también es una norma de sustentabilidad, pero su enfoque va, digamos, orientado es a la parte de inocuidad y trazabilidad en los procesos, a darle calidad al producto. Es la norma, digamos, por excelencia en la parte alimentaria, en la industria agroalimentaria, porque le da, digamos, digamos, ese aval a los proveedores, a mercados internacionales y le da esa confiabilidad al mercado internacional o al país donde se va a exportar el producto, de que es un producto que pasó por una auditoría, por ejemplo, donde se cumplieron requisitos de inocuidad, de trazabilidad en toda la cadena de suministro para garantizar que el producto llega en las mejores condiciones de calidad. Sin embargo, esta norma también dentro de su esquema, dentro de toda su lista de chequeo, de todos sus requisitos, aborda temas ambientales también. Aborda también todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, el manejo adecuado de los residuos, de todo lo que se genera por el proceso productivo agrícola. Y también por la parte de lo que tiene que ver con el manejo de los productos fitosanitarios, que ahí es un renglón muy importante de ver las regulaciones del país. Hay unos productos que incluso ya vienen siendo sacados o vienen siendo renovados o, digamos, reestructurados por las condiciones que pueden, digamos, afectar en cuanto a salud, en cuanto al tema climático, en cuanto a los ecosistemas. Entonces, ahí entra también a jugar esa parte y esta norma tampoco es ajena a eso. Siendo su eje o, digamos, su enfoque la parte de inocuidad, también tiene, digamos, dentro de sus requisitos un capítulo importante en la parte del manejo de conservación. Y ya por último, la otra norma que me preguntaba si es Fairtrade, que ujú. habla de lo que es el comercio justo. Es un esquema muy orientado a grupos de productores que, digamos, han hecho como una especie de comunidad y que lo que buscan es que por medio de sus productos logren obtener un precio cualificado, que el cliente final les dé un reconocimiento o un bono adicional para ellos lograr que, digamos, esos reconocimientos en dinero, esos bonos adicionales en dinero por un mejor precio de su producto, lo puedan, digamos, devolver a la comunidad en beneficio. Y cuando hablamos de esos beneficios, entonces también es a la parte del cuidado de los ecosistemas, al cuidado de las áreas protegidas, a que las comunidades tengan una mejor calidad de vida, a que, digamos, las personas que se desarrollan en las diferentes comunidades tengan acceso o oportunidades al mejoramiento de sus condiciones en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a estructura de sus viviendas, por ejemplo. Entonces, sin ser una norma que vaya directamente orientada también digamos, a esa parte del manejo del medio ambiente, como lo es Rainforest, por ejemplo, sí tiene, Ujú. digamos, dentro de su componente de Sí, beneficios ese proceso también de exacto. O sea, educación. vemos en general que estas distintas certificaciones te apoyan en todo el tema de sostenibilidad, ¿cierto? Cuidado del medio ambiente, también hay preocupación por las personas que están trabajando en estas empresas Así es.
y me gustó mucho la última en el sentido de que también permite ser a lo mejor un poquito más competitivos a pequeñas empresas que están comenzando o darle algunos beneficios adicionales. Me imagino que igual las Sí, personas que hoy día nos están acompañando pueden haber consultas. Por favor, realícenlas en el chat del webinar y al final las vamos a ir contestando, ¿ya? Así que, bueno, ahora que entendemos mejor este panorama general, tenemos ya la introducción de lo que son estas certificaciones verdes. Me gustaría ir un poco más a ver qué beneficios concretos puede traer el contar con estas certificaciones verdes a las empresas que exportan, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas competitivas? O sea, si realmente se genera una diferencia entre una empresa que tiene las certificaciones y una que no la tiene cuando tiene que exportar, no sé, a Europa, Estados Unidos o a otros países acá de Latinoamérica. No sé si nos puedes comentar claro. acerca de eso. Claro, mira, bien importante porque justo eso que dices, o sea, digamos que todas las empresas en general, pues cuando, digamos, implementan un sello o una certificación, ¿qué es lo que sucede? Que hay una vocación exportadora, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué connotación adicional tiene? Es que los mismos mercados tienen una exigencia, ¿cierto? Tienen una exigencia de que para poder entrar a un tipo de nicho especial de mercado, pues tiene que haber, digamos, una diferenciación en cuanto a la sostenibilidad del producto, ¿cierto? Lo que buscan muchas veces los clientes es conocer a ese proveedor por medio de un estándar, por medio de una lista de chequeo, por medio de saber, bueno, esta empresa es confiable porque tiene un sello de sostenibilidad, ¿cierto? Eso en primer lugar. Lo segundo es que también a esa empresa que le va a permitir entrar a un mercado, que le va a permitir, digamos, como tener estos estos sellos verdes, que le va a permitir una diferenciación, un posicionamiento de su marca, ¿sí? Frente a su competencia, que puede ser también, digamos, puede ser un competidor muy igual, pues muy similar, pero que, digamos, esa diferenciación por tener haber pasado por una auditoría, ya tener un sello, un reconocimiento en esa parte, pues le va a permitir entrar a un nicho, a un segmento especial del mercado, ¿cierto? Adicional a eso, digamos que puede haber una oportunidad muy interesante también en cuanto a nuevos inversionistas para este tipo de empresas, porque pues se vuelve una empresa atractiva para, digamos, un inversionista que tenga una conciencia, digamos, de, bueno, yo quiero hacer una inversión, pero en una empresa que me demuestre que tiene procesos sostenibles en cuanto a calidad, en cuanto a la parte ambiental y en cuanto a responsabilidad social con sus colaboradores y comunidad en general o partes interesadas. Entonces eso genera una gran cantidad de oportunidades, aparte también de lo que le puede generar a una empresa grande, pequeña o mediana de cualquier segmento, pues le puede generar en cuanto a la posibilidad de acceso a financiamiento, créditos verdes, como se llaman, líneas verdes de crédito, por ejemplo, que tienen muchos países la posibilidad de relacionamiento con entidades gubernamentales que puedan, digamos, decir, bueno, yo necesito un proveedor de X o Y producto, pero yo solo voy a contratar con una empresa que me demuestre que sus productos son sustentables, sostenibles en cuanto a la parte ambiental, responsabilidad social, en cuanto a la contratación de sus colaboradores, cuidado del medio ambiente y calidad del producto. Entonces, ahí hay una cantidad de elementos que se vuelven oportunidad. Algunas empresas han percibido también dentro de su segmento o digamos dentro de lo que es la diferencia de tener el sello a no tenerlo, un incremento, por ejemplo, de sus ventas podría ser de entre un 10 o un 30%, ¿cierto? Eso es muy relativo de acuerdo al tipo de segmento, al tipo de producto, tipo de mercado. Pero lo que sí generan para todas es una consolidación, una fidelización, oportunidad de fidelización con esos mercados, con el cliente, porque le da esa confiabilidad. Exacto. O sea, al final vemos que podemos tener un incremento en ventas, también, por lo tanto, en los ingresos de estas empresas y también mayor fidelización de parte de los mercados, por lo que tú nos comentas. Ahora, Ujú. Lina, tú nos podrías compartir, no sé si tienes algunas empresas en las que se haya visto que hayan tenido éxito al incorporar estas certificaciones verdes en su estrategia de exportación, algún ejemplo de las que te haya tocado asesorar. No sé si nos podrías compartir algo de eso. Sí, pues mira, digamos que nosotros, pues de acuerdo a lo que hemos manejado, mucho se ha dado los casos de éxitos en el sector floricultor, sobre todo, eh, eh,
pues hemos tenido también experiencia en algunos clientes del sector productivo, del sector de la palta o el aguacate, Ujú. que cada vez, digamos, el mercado les va exigiendo por decir algo, bueno, ustedes ya tienen un Global Gap, pero porque nos gustaría que de pronto tengan este otro sello o esta otra, pasen por esta otra lista de chequeo o esta otra norma, porque esto nos va a permitir abrir un mercado puntual, tal vez en Europa, ¿cierto? O en, no sé, en un segmento de mercado en este tipo de países, en Países Bajos, o de pronto en el mercado asiático. Por ejemplo, en el sector floricultor pasa mucho que, digamos, los sellos son la gran oportunidad de entrar a un nicho de mercado especializado. Por ejemplo, en Asia es muy recurrente. Digamos, encontrar que hay algunos países asiáticos que, digamos, requieren un tipo de certificación o que las empresas pasen por esa auditoría para poder consolidar o para poder tener como esas relaciones comerciales a largo plazo. Entonces ahí se vuelve exitoso, digamos, el tema de este proceso de certificaciones porque son los mismos clientes, es el mismo mercado, la misma regulación del país a donde va dirigido el producto, la que está solicitando, la que hace que sea necesario. O sea, que se vuelva, digamos, como un producto también de consumo y que los proveedores vean la necesidad digamos, de hacer estas implementaciones para poder garantizar que su producto llegue con las condiciones requeridas. Entonces, sí, digamos que hay varios casos de éxito. También hemos tenido casos donde hay muchas empresas que lo hacen por convicción propia, lo hacen por voluntad, lo hacen no porque el mercado se los exija, sino también porque tienen una responsabilidad y un compromiso serio en hacer, digamos, su desarrollo agrícola, digamos, en hacer sus procesos agrícolas, hacer sus procesos misionales, pero también en armonía. Entonces, eso es lo que digamos, hace que sea exitoso para muchos de los sectores. Sí, exacto. O sea, hoy día lo vemos quizás como un valor agregado, lo vemos como algo opcional, quizás, pero tal vez en el futuro, y sobre todo que estamos, yo creo que todas las organizaciones y todas las personas somos mucho más conscientes de la importancia de poder tener un mundo sostenible para nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, qué sé yo. Quizás más adelante esto ya va a ser una obligación, digamos, de poder contar con este tipo de sellos para poder llegar a diferentes lugares, ¿ya? Ahora, siempre Yes. cuando hablamos de sostenibilidad, se nos pasa por alto el tema de la importancia o el rol crítico que tienen los polinizadores en este sentido, ¿ya? ¿Podrías explicarnos brevemente por qué son tan importantes y cómo las certificaciones verdes abordan el tema de la protección de los polinizadores o de la utilización en el buen sentido, digamos, por ejemplo, las abejas, qué sé yo, en la polinización de los campos? Claro, mira, digamos que ese rol fundamental está demarcado porque es un tema de seguridad alimentaria, es un tema de que si no existieran los polinizadores nos ponemos en riesgo nuestra propia seguridad alimentaria, dado que los polinizadores tienen una intervención, digamos, que puede estar entre un 75 y 90% de relevancia en cuanto a la floración de muchos de los productos que consumimos, ¿cierto? O sea, tienen presencia en muchos de los productos que normalmente consumimos, en la palta, en el arándano, en los cerezos, en diferentes árboles frutales, en las fresas, en muchos de los productos que nosotros consumimos en el día a día. Es fundamental el tema de la floración por el traslado de polen de una a otra planta que hacen precisamente los polinizadores. Entonces, digamos, cuál es su labor fundamental? Que a través de esta generación de la floración, lo que hace lo que hace es, digamos, favorecer esa productividad, favorecer que haya una mayor cantidad de alimentos, que haya una mayor cantidad de oportunidad de que los frutos salgan en la calidad que se requiere, ¿sí? Si no existiera este proceso de floración natural que ejercen los polinizadores, quizás varios de esos productos que consumimos en nuestra cotidianidad podrían estar desapareciendo, podrían desaparecer también. Entonces, por eso se habla del tema de seguridad alimentaria como base inicial, ¿cierto?
Con respecto a la otra pregunta que me hacías de por qué, digamos, o cuál es digamos, o esa labor que harían las certificaciones verdes en favorecer precisamente Ujú. a los polinizadores. Lo que hacen los sellos verdes es precisamente establecer dentro de sus esquemas prácticas reales o, digamos, requisitos que vayan precisamente en favor de eso, ¿cierto? Lo primero es que los países establecen unas regulaciones claras en el manejo de los productos fitosanitarios adecuados y que vayan, digamos, en vía de protección a los polinizadores, que si bien pueden controlar las plagas, si bien se pueden controlar, digamos, todo lo que son plagas, enfermedades y demás, esa gestión se haga de manera responsable, cuidando también a los polinizadores. Lo otro son los hábitats también, esa parte de lo que es, digamos, lo que cada productor puede tener en su espacio productivo, áreas de pronto eh, que no son, digamos, de explotación agrícola, pero que sí se pueden convertir en áreas de conservación o en áreas que donde precisamente esos polinizadores se puedan ubicar, ¿cierto? Puedan haber colmenas, puedan haber espacios, digamos, adecuados para que los polinizadores estén allí y que haya una forma de coexistir entre la parte agrícola y la parte de los polinizadores. Lo otro es ya el tema de esas prácticas de cómo, por decir algo, se hacen las aplicaciones de instrumentos fitosanitarios, o sea, en qué horarios hacerlo, cómo hacerlos, la dinámica de hacerlos, digamos, establecer precisamente esos hábitats de conservación de los polinizadores para que las aplicaciones fitosanitarias no vayan a afectarlos a ellos precisamente. Entonces, digamos que lo que hacen los sellos verdes es establecer unos lineamientos, unos requisitos dentro de sus listas de chequeo que le van a pedir al productor, bueno, ¿cómo demostraría usted que hace un cuidado responsable del hábitat y puntualmente, por ejemplo, de los polinizadores? En el caso puntual, por ejemplo, de la norma Rainforest, Rainforest tiene una lista de productos prohibidos porque muchos de los productos pueden ser incluso que van, digamos, en daño o pues causan daño precisamente a los polinizadores, ¿cierto? Al medio ambiente y a los polinizadores puntualmente. Y hay otra lista que la norma establece de mitigación de riesgo y que establece unos cuidados puntuales para los polinizadores también. Entonces, ahí entran, digamos, unas prácticas que van, digamos, muy hacia la realidad de lo que el productor puede hacer, pero ya llevado a la práctica. Y desde ese punto de vista, Lina, porque la certificación también tiene una duración y se supone que cada cierto tiempo, no sé, anualmente, esta se tiene que ir renovando. ¿Cómo Así ves es. el tema de contar con sistemas de gestión de polinización, como por ejemplo, como B-Waste, puede aportar en estas auditorías y después en las posteriores, ¿ya? El hecho de poder monitorear, por ejemplo, las colmenas, de poder monitorear la polinización, ¿esto aporta para poder mantener, en cierta manera, esta certificación en el tiempo? Claro, o sea, supremamente relevante, María Aurelia, por lo que acabas de decir, porque es un monitoreo que nos va a entregar datos reales, que son medibles, que nos va a dar indicadores, que nos va a dar la confiabilidad, porque se puede medir entonces las condiciones de los polinizadores en cuanto a lo que es temperatura, humedad, la parte, digamos, de cuántos están haciendo su gestión o su trabajo de polinización en el día a día. ¿Qué buscan este tipo de, digamos, de procesos en las certificaciones? Es que haya un proceso de mejoramiento continuo. Cuando una empresa se certifica desde el año cero, desde el año uno, lo que, digamos, puede demostrar es que, bueno, yo tengo un espacio donde, digamos, tengo pensado tener allí unas colmenas, tener allí los polinizadores y demás. Pero en el año 2, mi proceso de mejoramiento continuo es ya adaptar un sistema como B-Waste, por ejemplo, donde Ujú. voy a tener datos en tiempo real, voy a tener trazabilidad, voy a tener datos de valor realmente, datos que me van a permitir a mí verificar en un proceso, por ejemplo, de auditoría externa, poderle demostrar al auditor o auditora que vaya a certificar de que realmente estoy haciendo un proceso juicioso, que realmente estoy haciendo un proceso ordenado, un proceso con información clara, oportuna, concisa, que desde mi mismo celular la puedo capturar, por ejemplo, y la puedo tener disponible en tiempo real.
Entonces, esos son ejercicios que en la práctica, digamos, favorecen muchísimo porque estamos demostrando no solo en el papel, no solo lo estamos dejando plasmado en una intención o en una política ambiental, sino que, digamos, se combina la parte, digamos, de la política, que ya hay un compromiso gerencial frente a eso, con un proceso práctico que se puede evidenciar tanto en campo como en datos. Entonces, totalmente central para cualquier tipo de norma, no solo para una ambiental como lo es Rainforest, pues en su esencia, sino para cualquiera que se implemente Global Gap, Fairtrade, cualquier otro tipo de esquema que vaya a implementar la empresa. Ujú. Muy interesante, súper interesante porque al final transforma en evidencia que es necesaria para, ¿cierto? Para este tipo de certificaciones. Bueno, como les Así es. comentaba anteriormente, nos pueden dejar algunas preguntas en el chat para poder contestarlas. No sé si voy a revisar si tenemos algunas de las preguntas. A ver, ayúdame aquí. Javier Araya hace la siguiente pregunta. ¿Este sello verde de B-Waste presenta validaciones internacionales? Una pequeña aclaración, ¿ya? Cometa Azul es quien nos apoya y que asesora a las empresas para poder otorgar el sello verde. B-Waste es una empresa que entrega servicios de tecnología para poder proteger las colmenas, monitorizar la polinización, lo que nos estaba comentando recientemente Lina. Entonces, este sello verde presenta validaciones internacionales. ¿Por qué países cumplen regulaciones internacionales bajo normas ISO y cuáles? Bueno, mira, pues digamos que, a ver, quiero puntualizar algo, o sea, B-Waste no es un sello verde, No, no, ¿es no, cierto? B-Waste no. No, exactamente, exacto, mira, entonces ahí para puntualizar algo, digamos, separar los conceptos, ¿sí? Digamos que hay unos estándares o unas normas, como las que hablábamos hace un momento, que son algunas del universo de normas que hay, que digamos que vamos a ver como la raíz o de dónde parten las normas. Muchas de esas normas pues son basadas en los estándares ISO, ISO 9001 de calidad, 45001, 14001 de ambiente y demás. O sea, son digamos inspiradas o salen de su base en la parte digamos de las ISO, ¿cierto? Pero hay un universo de estándares como tal. Entonces, digamos que B-Waste como tal no es un sello verde, sino que lo que hace es que participa dentro de ese proceso de lo que las normas piden como requisitos. Son ese apoyo o ese aliado dentro de la gestión de la parte ambiental, de lo que es demostrar el cuidado del ambiente, puntualmente en la parte de polinización, la parte de polinizadores. ¿Por qué es tan central? Por lo que hablábamos ahorita, es la seguridad alimentaria. Es un tema de bienestar y de seguridad alimentaria. Que si hay un compromiso claro ahí, en esa parte, pues obviamente digamos que hay un impacto importante de lo que hace la empresa frente a la gestión de la parte del medio ambiente y si hablamos pues puntualmente de los polinizadores, básicamente. ¿Qué es lo que hace también Cometa Azul? Pues Cometa Azul lo que busca es la parte de digamos, apoyar dentro de la gestión de las certificaciones en los procesos de implementación de lo que es la normativa, de lo que es la norma, ¿cierto? De toda la norma. BY se convierte para nosotros en el gran aliado también en esa parte de poder hacer una gestión muchísimo más clara al respecto. No sé si hay alguna duda más o si debo puntualizar en algo más, María Aurelia, si consideras. Eh, no, mira, solamente una siguiente pregunta, Ujú. que es, no tengo la persona que le hizo, dice, por lo que escucho, las empresas debieran contar con la implementación de un SAC con puntos críticos y análisis continuos para monitorear los límites máximos de residuos de pesticidas o bioestimulantes presentes. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Algo mencionaste en una de las normas que de hecho, así como por ejemplo el tema de e-waste aporta en una parte, el tema de Ujú. regular,
¿cierto? El uso de pesticidas, por ejemplo, y todo eso, Así es. eh, también es parte de que se requiere dentro de las normas. Claro, todo parte de entender que para cada país hay un ente regulador de lo que es los productos que se pueden aplicar, de la regulación para productos fitosanitarios. Cuando hablamos de productos fitosanitarios, hablamos de plaguicidas, pesticidas, fungicidas, todo lo que tiene categoría toxicológica en mayor o menor nivel, pero que lo más importante es que la autoridad ambiental pues, la autoridad regulatoria del país frente a lo que es el manejo fitosanitario dé como aval, ¿cierto? O sea, que esté Ujú, autorizados esos productos para poderlos aplicar. Lo otro muy importante es que esos productos estén autorizados para el producto que se va a cosechar, ¿cierto? Si digamos, hablamos de arándanos, de cerezas, de palta o aguacate, de frutos, de flores ornamentales, o sea, que el producto esté dirigido, el producto fitosanitario, a ese producto a cosechar, ¿cierto? Entonces, ujú. eso es supremamente importante por ese lado. ¿Cómo se determina el tema de los límites de residuos? Que también pues, lo mencionabas ahí en la pregunta. Digamos que cada producto tiene unos periodos de carencia dentro de la planta. ¿Ese periodo de carencia a qué se refiere? Se refiere es a la presencia de residuo de producto fitosanitario dentro de, digamos, de la plantación, cuando se fumiga, cuando se aplica el producto. ¿Cuántos días va a estar el residuo presente ahí o actuando dentro de la planta, ¿cierto? Y después de cuántos días ya el producto desaparece, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que los mercados de interés o los mercados a los que va dirigido el producto también en esos países se tienen unas políticas regulatorias establecidas donde le van a decir al proveedor, mire, yo le voy a recibir el producto, pero si usted me demuestra que no va a tener un límite de residuo de X o Y molécula Mm, de un ingrediente activo, no va a tener una presencia mayor a 0,1 gramo, por ejemplo, o milímetro, ¿cierto? Dependiendo cómo sea la medición, ¿sí? O sea, yo ujú, le voy a poder comprar si me demuestra eso, ¿cierto? Entonces, ahí es donde viene esa gestión muy clara de lo que es el manejo fitosanitario ya en campo, ya entra un proceso de manejo muy con los ingenieros agrónomos, también de ver cuáles prácticas se pueden adoptar que sean mucho menos invasivas. Es decir, vamos a pasar de pronto de un producto fitosanitario, de pronto a un producto biológico un poco menos invasivo, un poco más amigable tal vez, ¿cierto? Entra todo el tema de prácticas culturales ahí, entonces de cómo rediseñar, de cómo pasar de unas mayores aplicaciones tal vez a un proceso un poco más de intervención en la parte cultural, en la parte de manejo de intervención de arbences o de malezas y demás, ¿cierto? De forma tal que se aminore un poco más ese consumo de productos fitosanitarios. Ahí es claro tener en cuenta lo que cuando hablamos de límites de residualidad, si un país, digamos, o por decir algo, el certificado sale alterado, eso puede poner en riesgo la exportación del producto hacia ese país de destino que no permite que haya una presencia superior de una molécula, de una determinada molécula, porque puede poner en riesgo la salud de las personas que van a consumir el producto. Entonces, ahí por eso se ujú. vuelve tan supremamente importante. Sí, súper crítico. Lina, tenemos otra pregunta de don Pablo Pastén. Dice, si bien la COP16 de Cali se suspendió al final por falta de quórum, ¿hay alguna novedad respecto de nuevas exigencias de protección de polinizadores, tales como abejas? Y si hay nuevas exigencias, ¿cuándo entrarían en vigor? Pues bueno, a la luz de lo que es, hablamos, digamos, de lo que son estas normas que venimos tratando, no hay, digamos, como puntualmente a hoy una regulación puntual o nueva frente a la protección específica de los polinizadores, pero sí hay algo importante a tener en cuenta y es que todas las normas vienen cambiando sus versiones. O sea, periódicamente, más o menos de 2 a 3 años, vienen cambiando de versión. Cuando se hacen esos cambios de versión, generalmente entran nuevas regulaciones, nuevos requisitos. Por ejemplo, es muy común ver que en los estándares hablamos de requisitos de cumplimiento mayores, menores, recomendaciones u observaciones, dependiendo del estándar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que una recomendación en una siguiente versión ya se vuelve una obligación mayor.
por precisamente por digamos, el grado de relevancia que puede tener el tema de los polinizadores. Por ejemplo, si hablamos de lo que eran las versiones de la norma Rainforest hace unos 10 años, no se hablaba de una lista de chequeo puntual que hablara de mitigación de riesgo para polinizadores como tal o de medidas de protección a los polinizadores como tal, ¿cierto? Entonces, cada versión, cuando una norma establece una versión nueva, va estableciendo también nuevos lineamientos que todos van orientados hacia qué? Protección. O sea, protección, prevención, protección, mitigación. O sea, cómo demuestra el productor que está haciendo una gestión clara frente al proceso ambiental, frente a sus procesos productivos y que puntualmente, si hablamos de polinizadores, qué prácticas hay adicionales a eso. Sin embargo, sí, o sea, a nivel de país también los países tienen unas regulaciones puntuales frente a manejo del medio ambiente y demás, pero sí es claro que frente a las normas lo más importante son las versiones. Exacto, mantenerse también actualizado en eso. Tengo otra pregunta de Javier Araya, que es respecto también a los polinizadores, pero considerando a ellos como proveedores, ¿ya? Considerando las prácticas en campo, ellos como proveedores o socios Ujú. estratégicos, ¿también consideran tener este sello verde o solamente aplica en este caso para la agricultura? Bueno, Aquellos que mira, tienen bien, bien polinizadores. interesante, claro, porque claro, los polinizadores también, o sea, se vuelven, digamos, una fuente de suministro por la miel, ¿cierto? Pues por la miel que se Ujú, puede generar ahí también. Pues claro, o sea, digamos que bueno, nosotros no hemos tenido experiencia puntual, digamos, como en un proceso de certificación como tal de este producto directamente, ¿cierto? Pero sí es claro que se vuelve, digamos, un producto que, o sea, en muchos de los procesos productivos es un producto que se vuelve de autoconsumo, se vuelve, digamos, de consumo para las comunidades, para pequeños y grandes, para pequeños productores. Nosotros hemos tenido, digamos, la experiencia de conocer grupos de pequeños productores que lo que han hecho con el tema de la miel es que se vuelve, digamos, un producto de base que se vuelve como una línea de negocio eh, complementaria a su ujú, proceso productivo. Entonces, muchas asociaciones lo que han hecho también es que en sus campos, pues al tener, digamos, como esta oportunidad de generar y de hacer un proceso, digamos, como de generar una economía alrededor de lo que es el producto de la miel, pues lo que hace precisamente es mejorarle la calidad de vida a los mismos productores también, ¿cierto? Eh, ¿Qué se hace ahí? Se hace una aplicación de muy buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Obviamente, ya digamos que al momento de decir, bueno, yo voy a hacer un proceso, digamos, de transformación, de exportación de la miel o digamos, de hacer, digamos, un proceso adicional o generar un producto secundario de lo que sería, pues, como este producto de la miel, pues ya ujú. entrarían, digamos, a entrar a unas regulaciones o a entrar a evaluar cómo sería, digamos, ese proceso ya para exportar y hacia qué mercados, ¿sí? Pero realmente, o sea, como tal, lo que beneficia, digamos, esto es que es la base del autoconsumo para los productores y para las agremiaciones hemos visto que es muy exitoso porque se vuelve una línea de negocio secundaria, que lo que les redunda a ellos es en beneficios, o sea, en mejorarles, digamos, eh, su calidad de vida o pues la oportunidad de que por esos nuevos ingresos puedan ellos hacer un proceso de mejoramiento Claro. en la comunidad. Y como última pregunta, dice, para el caso de nuestros polinizadores y asociado a una consulta anterior, ¿qué ideas o planteamientos tienen para controlar y regular la transhumancia, dado que los movimientos pueden transformarlos en transmisores de patógenos o contaminantes que pueden atentar contra la seguridad e inocuidad alimentarias? Pues bueno, ahí es algo bien interesante y pues muy importante la pregunta, porque pues realmente sí, es un factor de riesgo bastante alto en ese sentido. Lo que ahí hay que tener en cuenta es que, digamos, dentro de los campos, por eso es tan fundamental el tema de la planeación antes de, ¿cierto? O sea, verificar primero la estructura del campo, o sea, y establecer, por eso se habla mucho inicialmente de digamos, como de los hábitats que se van a establecer claramente, o sea, cuáles son
dentro de los mapas de las fincas esas áreas de conservación, esas áreas donde probablemente pudieran estar determinados esos hábitats puntuales para precisamente evitar todo ese tipo de cosas. Tener claridad precisamente en ese manejo, o sea, qué manejo se le va a empezar a dar, cómo se va a hacer, digamos, una práctica adecuada, juiciosa, responsable. Ahí entra a jugar mucho la asistencia técnica, entra a jugar mucho la parte, digamos, de quienes son encargados de los procesos productivos con la parte agronómica, con la parte ambiental. O sea, es un proceso que, digamos, que sería como una especie de equipo interdisciplinario para poder tener una planeación antes de, ¿cierto? O sea, ahí lo que se busca claramente es hacer un análisis del riesgo muy en detalle y frente a ese análisis del riesgo empezar a tomar todas esas medidas, digamos, ya de mitigación o de controles o de previsión antes de establecerlo, ¿cierto? O sea, porque pues claro, o sea, digamos que también se presenta un riesgo, pero en la medida en que se haga un proceso mucho más juicioso de evaluación, puede haber un proceso más exitoso ya en el control. Entonces, ahí lo que se recomienda es precisamente eso y por eso se habla inicialmente, casi en todos los estándares, siempre se va a encontrar la expresión de los hábitats, o sea, de Ujú. cómo generar el hábitat adecuado y frente a ese Adecuado. hábitat, la práctica. Ujú. No, excelente. Bueno, Lina, ya estamos llegando al final de nuestro webinar. Ha sido una maravillosa sesión en la que hemos aprendido muchas cosas o a lo mejor reforzado algunos conocimientos que ya veníamos previamente teníamos. Te quiero agradecer, Lina, por tu valiosa participación y a todos los que nos están acompañando hoy día en el webinar. Como resumen, hoy día pudimos informarnos acerca de la importancia de las certificaciones verdes, ¿cierto?, para todos los procesos de exportación, comercio internacional, los beneficios competitivos que nos ofrecen a las empresas que se dedican a exportar y cómo algunas prácticas específicas, como por ejemplo la protección de polinizadores también, juegan un rol clave en la sostenibilidad. Para las personas que estén interesadas en hacer algunas consultas adicionales o investigar más acerca de estos temas, pueden visitar la web de Cometasur y B-Ways. Gracias nuevamente por acompañarnos. Vamos a compartir con ustedes por segunda vez, porque en la primera oportunidad no tuvimos el sonido, el video que colocamos al inicio, y esperamos verlos nuevamente en un próximo webinar. Gracias. Muchas gracias, María Aurelia, y a toda tu audiencia. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias.